Bueno, pues gracias a Dios, iglesia, continuamos con nuestra serie de estudios, ¿verdad? Esta serie de estudios de la sabiduría está y hemos profundizado en este tiempo a lo largo de los 3 miércoles anteriores, 4 cuando empezamos a ver el tema sobre la creación y profundizamos en cómo hay sabiduría en la creación de Dios, en la creación de los animales. Hemos estado posicionados en Proverbios 30. Y el texto que en Proverbios 30 específicamente del 28 en adelante, y es maravilloso ver la creación de Dios porque ha sido hecha con un propósito tremendo y a veces lo ignoramos o lo hacemos parte de lo cotidiano, pero la perfección de la creación todo el tiempo nos está diciendo Dios está presente, Dios un Dios todopoderoso, sabio y que ha hecho todo con un propósito y con un fin, y que incluso pues en el deseo de aconsejar y de cuidar a la humanidad, en su mismo consejo, en su misma palabra nos dice: mira esto que es sabio. Proverbios 30, 28, vamos a leer, a basarnos en este versículo esta noche, pero quiero recapitular desde el verso 24. Dice: 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Versículo 28, y el objeto de nuestro estudio esta noche: la araña, que atrapas con la mano y está en los palacios de rey. La araña. Algunas otras versiones y algunas otras posturas señalan o bien se refieren a una lagartija, a una especie de lagartija más enfocada a una salamandra, araña o salamandra. ¿Por qué lo menciono? Porque el vocablo hebreo podría referirse también del mismo modo como a la araña o como a la salamandra o este tipo de lagartija muy pequeña. De inmediato, cuando pensamos en algo pequeño, asumimos debilidad. Ahora, sea que pensemos que es una araña o sea que pensemos que es una lagartija, la idea es la misma. La Escritura nos remite a decir: hay sabiduría y podemos considerarla al observar la acción de la araña. En primer lugar, a veces damos a la araña como un insecto, pero es un arácnido, es un tipo específico. Dado que son pequeñas, como bien lo señala la Escritura, pueden ser atrapadas con la mano. A algunos no nos parece muy atractivo tocarlas con la mano, ¿verdad? No quisieras matar una araña con la mano, pero son tan pequeñas que pueden ser destruidas con algo tan sencillo como un manotazo. Y son, en este sentido, la fragilidad está expuesta en todo momento de la araña. Ahora, esto parece no interesarle o no importarle a la araña. El autor de Proverbios dice que a pesar de la condición en la que se encuentra de diminuto y de frágil, se encuentra en el palacio de un rey. Y entonces tú y yo pensamos en el palacio de un rey. ¿Qué es lo más cercano que tenemos a un palacio? Bueno, Palacio Nacional. Pensamos en el palacio de la reina, el palacio de Inglaterra, y pensamos cómo están protegidos los palacios por murallas, por seguridad, y decimos: es inalcanzable penetrar ese lugar para ti, para mí, o peor aún, de entrar sin invitación. Ahora, ¿cómo es entonces que una araña, siendo tan pequeña y tan vulnerable, puede penetrar tales fortalezas y puede llegar al lugar indicado? Podemos entender tú y yo que lo logran a través de ser persistentes. Insisten, ser persistente. Entonces, la Escritura nos dice: la sabiduría o este acto tan sabio son más diminutas, son tan pequeñas que tú no pensarías que hay sabiduría ahí, pero hay sabiduría en lo que hace la araña.
persistir. Ahora, ¿has intentado quitar una araña? O sea, jalarla. ¿Has intentado, pensando en una lagartija, has intentado desprenderla de la pared? Llega a ser difícil, llega a ser complicado. ¿Por qué? Porque tiene un tremendo poder de sujeción. Se está adherida, se adhiere a las superficies y tú y yo podemos voltear al techo y verla caminar y está adherida a la superficie. No hay un momento en el que digamos, chin, se va ahí a dar un mal paso y se va a caer, se va a desprender. No hay algo que lo haga. Incluso si tú la mojas o hay poca adherencia en la superficie, aún así se mantiene. Porque esa es su condición. Tiene un tremendo poder de sujeción a la superficie. Si viéramos a un hombre, a una persona hacerlo, pues nos parecería rarísimo, ¿no? Pero cuando vemos una araña hacerlo, decimos, pues es lo que hacen las arañas. Es algo propio de la araña. No nos sorprende, dado que de ella se espera que así se haga, y debido a ello es muy difícil mantenerlas fuera de tu casa, de mi casa e incluso de un palacio. Ahora, si meditamos en esto, tú y yo nunca hemos estado en el despacho Oval en la Casa Blanca, ahí en Washington, donde opera el presidente de la nación más poderosa, o quizás sí, pero pues con una serie de autorizaciones, estando vacía, no está ahí presente el presidente, obviamente, puedes pasar determinado tiempo o verla desde fuera. Y bueno, ni en el palacio de la reina Isabel, cuántos han estado ahí, pero pues fuera, ¿no? Únicamente por fuera, no ingresan. Pero te aseguro que una araña sí lo ha hecho, y lo ha hecho sin invitación. Ahora, su ejemplo, a lo cual nos remite la Escritura, su ejemplo de persistencia, ¿cómo lo podemos observar tú y yo en esta creación tan perfecta de Dios? Y es sencillo, tú y yo lo podemos observar cuando la araña teje el mecanismo con el cual subsiste, que es la telaraña. Y vemos incluso telarañas confeccionadas de una manera artística. Decimos, wow. Y la araña a lo que se enfoca es a realizarla, porque de ahí va a obtener su alimento. La telaraña vendrá a ser también un medio de protección para ella, y finalmente ese es su propósito. O sea que la sabiduría de este arácnido es persevera en su propósito. Y cuando tú y yo, ¿qué pasa? Destruimos una telaraña y aparece en un instante. Tú la quitas de inmediato, ves el primer hilo, lo quitas y está. Y continúa apareciendo y continúa apareciendo. ¿Y cuál es el remedio que le pones a la telaraña? Pues dar con la araña y matarla. La podemos observar también cuando ponemos o colocamos algo sobre la telaraña. ¿Qué hace este animal? Está atento, tiene todos sus sentidos enfocados en su propósito, que es que una presa toque la tela que ha confeccionado y que pueda alimentarse de ella. Ahora, inmediatamente, si tú y yo quitamos la telaraña, ella va a tejer otra. De hecho, la única forma, como te decía, de deshacerte de telarañas, pues es dar con la araña que las está realizando y eliminándola. Pero es hasta este punto, cuando tú y yo logramos matar a la bendita araña, es cuando podríamos decir que hemos logrado vencer su persistencia. Es decir, persiste hasta la muerte. Y esto es a lo que nos llama la Escritura, a verlo con sabiduría. Es algo de lo que podemos aprender, que es tan diminuto, pero Dios dice, es más sabio que lo sabio. La persistencia es sabiduría, la insistencia es sabiduría. ¿Qué podemos aprender de esto? Su persistencia en su propósito la ha llevado a lugares inmejorables. Habita en el palacio de un rey. Su persistencia, su insistencia en el propósito no le hace ver ninguna barrera, no le hace ver ningún impedimento, y llega al punto de estar colocada en el palacio de un rey.
sin invitación alguna, sin ser llamada, sin ser ayudada de alguna manera, simplemente perseverando en su propósito. Y es de esta manera en la que tú y yo podríamos aprovechar esto, al mirar la persistencia, al mirar la sabiduría de esta araña, creación de Dios. Tú y yo no deberíamos rendirnos en absoluto o renunciar a la vida en la cual nos hemos determinado permanecer, que es la vida en Cristo. Si hemos determinado seguir a Dios, nuestra persistencia, escúchalo bien, nuestra persistencia en nuestra disciplina espiritual, en participar de las cuestiones de Dios, nos va a llevar a experimentar una vida plena y óptima. ¿Cuántos pensaríamos en un rey, en permanecer en el lugar de un rey? Diríamos, pues prácticamente ahí no falta nada, ahí sobra quien atienda las necesidades. Y es exactamente este mensaje que podemos extraer de esta sabiduría del arácnido, y es no rendirse en absoluto. A la araña le dan un escobazo y le quitan la telaraña, y puede ser la más tardada o la más hermosa o la mejor confeccionada, y la araña no dice, pues ya para qué, ya para qué me levanto, ya me derribaron todo lo que había tenido. Y muchas veces tú y yo pareciera que en lo espiritual vamos haciendo algo asombroso y van sucediendo cosas maravillosas en la familia y van sucediendo cosas maravillosas en tu vida, pero de repente viene una prueba y ¡bum! Tambalean, y es como la araña, está en el palacio y ya le quitaron su telaraña confeccionada, pero no se rinde de inmediato, no hay otro acto, de inmediato comienza a confeccionar la otra. Así que no te rindas, aprendamos esto, no te rindas. Con la ayuda de Dios, tú y yo, con su espíritu, debemos desarrollar un poder de sujeción tal como el de la araña. Un poder de sujeción a su presencia, sostenerte de lo verdaderamente importante. Y es aquí donde habría una diferencia abismal entre tomar este mensaje como un mensaje únicamente de ánimo o de échale ganas, ¿no? Persiste, insiste, hacia adelante. No, la escritura y el mensaje como tal se refiere a persiste en lo realmente importante. Sostente de lo que es realmente importante. No desistas de tu propósito a pesar de que por muchas circunstancias y diversos factores esté tambaleando o se venga abajo. Levántate, persevera y continúa en ese propósito. ¿Por qué? Porque aún es claro en la cuestión o en el sistema del mundo, quien persevera o quien insiste alcanza algo. Y entonces, si perseveras tú en trabajo, si perseveras en algo, por supuesto que vas a lograr algo. Pero la finalidad de este mensaje es entender que el perseverar o estar adheridos a lo correcto, adheridos a la presencia de nuestro Dios, adheridos al propósito que entendemos, al llamado que tenemos, es muchísimo más alto que solamente perseverar por cosas materiales que habrán de pasar. Entonces estamos tú y yo siendo llamados a perseverar y a insistir, como bien nuestro Señor Jesús lo señalaba, en las cosas del reino. Todo lo demás vendrá por añadido. Ha perseverado el arácnido y ya está en el palacio de un rey. Pero no por eso desiste de su propósito. Continúa en su propósito hasta la muerte. Ahora, si tú te das cuenta en la parábola del sembrador, cuando Jesús se refiere a una buena tierra, dice en Lucas 8:15, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es la sabiduría, es sabio perseverar como este insecto. También encontramos en Apocalipsis 2, el verso 10, el mensaje que se le da a la iglesia de Esmirna. El verso 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pablo
escribe dirigiéndose a la iglesia de Filipos en Filipenses 3, del 13 al 14. Fíjate bien, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un deseo de ir hacia adelante, perseverar en mi propósito. Tú y yo necesitamos encontrar y detenernos en la sabiduría de esa creación tan asombrosa de nuestro Dios, en algo tan diminuto, y extraerlo y decir: debo perseverar de esa forma. Ahora, este animal está dotado de este instinto. Tú y yo podemos aprender de esta reacción instintiva que Dios ha hecho de forma perfecta para el arácnido. Tú y yo lo podemos tomar para nuestras vidas. Si miramos la naturaleza, tú y yo nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios nos ha dejado muchos ejemplos dignos de imitar. Ahora, las arañas no están, repito, invitadas a los palacios del rey. Los súbditos les arrancan las telarañas y aún así ellas regresan y se colocan en el mismo lugar. Eso es algo que me asombra. Para preparar esto tuve que estarle dando un par de vistazos a las arañas. Debo confesarte que no son mis favoritas, ¿verdad? Pero quitar una telaraña, y tú dices, lo sensato es, pues ¿para qué si me la van a estar quitando? La hago ahí. Pero la telaraña no entiende esto. Su propósito es estar ahí y mira, más me cansé yo de estar quítale, y la ponía de una forma y la pone de otra. Y es algo tan sabio, tan poderoso, porque digo, no va a haber forma de eliminar esa telaraña sino hasta la muerte del insecto. Nuestra perseverancia en términos espirituales debe de ser así de radical. Yo no puedo bajar la intensidad de mi lectura, de profundizar en la palabra de mi Dios. No puedo bajar la intensidad y la perseverancia en participar de los cultos miércoles, domingos y las veces que se ha llamado, y no por un acto religioso, sino porque es de alguien sabio. Es de alguien sensato sujetarse del lugar correcto. Y ese es nuestro Dios. Más aún, como te decía, ellas no son invitadas al palacio del rey. Dice, están en el palacio del rey. Más aún, tú y yo sí hemos sido invitados a vivir en el palacio de un rey. Observamos la capacidad de adherencia de estos animales y somos alentados a permanecer sin importar las inclemencias, sin importar que te hayan tumbado quizá tus avances. Un mal momento pudo haberte puesto en una crisis en la cual pareciera que retrocediste 10 pasos, pero no es el centro de la atención, sino en perseverar en lo que realmente vale la pena, en lo eterno. Ahora, tú y yo entenderemos a través de este animal y del cierre de estos versículos que hemos leído a lo largo de estos miércoles, que el tamaño no determina el potencial, pero tu ímpetu sí lo hace. Sin importar dónde empieces, escucha esto, sin importar dónde empieces, tú puedes llegar al palacio del rey. Persistamos en la búsqueda de Dios, persistamos en buscar y descubrir más de su carácter, seamos persistentes en que en el momento en el que veamos que todo se derrumbó, ni siquiera te tomes un año sabático, ni una semana, ni un día de vacaciones. Al día siguiente levántate y otra vez comienza y mira este ejemplo tan sabio en las arañas, que lo único que hacen siquiera a veces es esconderse, porque tú las retas y la araña simplemente se repliega, pero no sale o no escapa, se mueve 2 centímetros para acá. Como dice, no estés molestando, yo voy a seguir en lo mío. Y se mueve hacia acá, pero nunca sale o huye despavorida y no,
Lo máximo que la ves es en un rinconcito se encoge las patas, espera y otra vez sale. Y ahí la ves de nuevo y encuentras, no sabes ni cuánto se tardó, a lo mejor vas por el insecticida y regresas y ya hizo otra telaraña, ya está haciendo otra. Lo mismo debiera ocurrir en ti y en mí, pero tomado de la forma correcta. Porque si yo te dijera sal y persevera en el ejercicio, y persevera en la dieta, y persevera en, pues claro que vas a obtener resultados. Y está bien, ve y hazlo. Pero persevera en lo realmente importante, persevera en la búsqueda de Dios, persevera en permanecer en su presencia. Ahora, todo lo que necesita la araña, y esta es una parte central que entendí después, a ver, ¿de dónde sale la telaraña? Hasta en las caricaturas, luego decimos, ¿de dónde sale? Es algo un poco, tampoco muy agradable. Te digo que no comparto mucho el gusto por estos arácnidos, ¿verdad? Pero todo lo que necesita la araña para sobrevivir, Dios se lo ha dado. La araña no va y se provee de la naturaleza de algo o con algo para crearlo. No, está en su interior. Está dentro de ella. Dios se lo ha dado. Si tú la derribas, va a caer al piso, pero no sé si te ha pasado que va cayendo y de repente, ¡sup! ¿Quién sabe dónde lo pegó? ¿Cómo? Está pendiendo de un hilo nuevamente de esa seda. Desde su interior, los arácnidos producen un filamento sedoso que está compuesto de proteínas, y este es por el mismo que van a empezar a trepar, ¿no? Y sí lo generan así, pero son glándulas. Tiene prácticamente 4 o 5 glándulas que oprime para ir confeccionando con sus uñas la telaraña. Una de estas glándulas es la que te platico, que hace que genere esta tela sedosa. A veces vamos a ver esta parte como algo grotesco, pero si lo entendemos desde el punto de vista de extraer lo sabio de ello, Dios le ha dado todo lo que necesita para cumplir su propósito. Y a ti y a mí, Dios también nos ha dado todo lo que necesitamos para el cumplimiento del propósito que nos ha dado. Para habitar en un palacio, para habitar en el palacio del rey. Nos ha depositado su espíritu. La parte más íntima de Él está en nosotros. Y tú y yo pudiéramos estar esperando y diciendo, pero es que necesito esto para cumplir en mi propósito en la vida. No, detente, mírate ahí en tu lugar y puedes decir confiadamente, Dios me ha dado hasta el día de hoy todo lo necesario para cumplir su propósito. No necesito otra cosa. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4, nos lo ilustra de una forma más sencilla. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¡Wow! O sea, nos está describiendo este acto del arácnido, ¿no? Es la sujeción. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Nos ha dado de su naturaleza divina. Hay sabiduría en observar la creación de un Dios perfecto. Lo seguiremos viendo a lo largo de los demás miércoles, pero principalmente tú y yo podemos cerrar en esto. Vemos a través de la creación de nuestro Dios, y con esto quisiera concluir, la necesidad, por ejemplo, que vimos de planeación de las hormigas. Con la planeación conseguiremos mucho en términos espirituales.
La necesidad de depender de Dios profundamente y no solo de nuestras propias fuerzas como los conejos. Dependencia. Y la dependencia el mundo la llama fragilidad. Lo pequeño el mundo lo llama fragilidad. Pero en manos de Dios no puede haber fragilidad, sino solamente fortaleza para cumplimiento de su propósito. Trabajar juntos en unidad como las langostas, lo vimos el miércoles anterior. Y hoy vemos la necesidad de persistir en la vida que hemos escogido. Persiste en el propósito que tienes en tu vida. Y si tú dices, no sé cuál es mi propósito, te recuerdo tu propósito: ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ese es nuestro propósito. Necesitamos perseverar y para ello estar adheridos en lo correcto, y estamos finalmente en el palacio de un rey. No importa tu tamaño, no importa cómo te visualices, lo realmente importante es entender que para el propósito al que Dios te ha llamado, te ha dado absolutamente todo lo necesario. La araña no necesita otra cosa. Tú no necesitas otra cosa más que su espíritu. Y de la disciplina de las arañas, tú y yo podemos aprender a permanecer y a perseverar. Y si en algunas ocasiones estamos flaqueando en muchas circunstancias, es porque la influencia del mundo nos dice: no perseveres, deja eso ahí como está y busca otra cosa. Y si tu matrimonio no es bueno, déjalo ahí como está y vete a buscar otro, más liberal, o 10 si quieres. Pero el mensaje de Dios es el éxito, está en perseverar de acuerdo al propósito que Él tiene sobre determinada circunstancia. Emplear la fe en las circunstancias difíciles. Hoy el mundo apaga la fe diciendo: no, eso de orar no es necesario. Hoy ya puedes entrar a YouTube y encontrar la solución para lo que sea. Pero no es así. La realidad es que estamos siendo llamados nuevamente con profundo amor por parte de nuestro Dios a buscar su rostro, y está esperando de ti que perseveres de la misma forma en la que a veces perseveras en las cosas terrenales o en aquello que habrá que quedarse aquí. Y ¿sabes qué? Dios no te juzga. Dios va a seguir bendiciendo tu perseverancia en varios aspectos. Pero el disfrutar de un palacio de un rey, el saberse cierto de que no necesita nada, ninguna otra cosa, para la posición tan alta y del lugar tan inimaginable que tú y yo, en el que tú y yo permanecemos, eso es incomparable. Así que vamos a orar.